Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de desarrollo de aplicaciones Android en el que vamos a comenzar a ver en este vídeo, y seguiremos viéndolo en vídeos sucesivos, el uso de los recursos. Concretamente en este vídeo vamos a ver qué son los recursos de texto, para qué sirve y cómo utilizarlos. Esto va a responder a preguntas que me habéis hecho desde que comencé el curso y comentarios que me habéis ido dejando en los vídeos, pues diciéndome en algunos casos pues que no se debe introducir el texto directamente en nuestras aplicaciones Android, que cómo es que lo estaba haciendo así. Bueno, pues es cierto, lo normal, lo más correcto no es introducir los textos directamente pues en las vistas de text large o texto corto o text view, sino utilizar recursos de texto. Esto nos va a permitir, entre otras cosas, pues hacer que nuestras aplicaciones sean multiidioma, es decir, que se presenten tanto en español como en inglés, francés, alemán o el idioma que quieras escoger, de tal forma que cualquier persona en el mundo puede entender y utilizar nuestra aplicación. Para poder ver este ejemplo, vamos a comenzar en el vídeo de hoy a elaborar pues una especie de juego, un juego que seguro todos hemos jugado alguna vez, sobre todo los que tenemos cierta edad, y es que me imagino que todos habréis jugado al juego Asteroides, o también llamado Rocas, en el cual, bueno, pues aparecen rocas por la pantalla que se van moviendo y tenemos que hacerlas pedazos, ¿no? Disparando a estos asteroides, a estas rocas. Entonces, como digo, vamos a comenzar a elaborar en el día de hoy esta aplicación. En sucesivos vídeos, pues iremos confeccionándola poco a poco, y esta aplicación nos va a servir para ir viendo pues muchísimas de las características que tienen las aplicaciones de Android y también Android Studio. Luego, entonces, en el día de hoy comenzaremos a elaborar nuestro proyecto y veremos cómo hacer nuestra aplicación multiidioma utilizando recursos de texto. Y por supuesto iremos viendo por el camino pues varias cosas interesantes, así que vamos a ello. Bueno, pues una vez que arrancamos Android Studio, aquí tengo los dos proyectos que he elaborado hasta el momento. Se trata de crear un nuevo proyecto, luego entonces Start a New Android Studio Project. Y aquí, bueno, pues el nombre que le voy a dar yo a la aplicación, aunque vosotros podéis llamar a la aplicación como queráis, pues va a ser el nombre de Rocas, ¿no? Pulsamos en siguiente. Voy a coger como versión Ice Cream Sandwich, que es la recomendada pues en estos momentos a la hora de grabar el vídeo. Le damos a siguiente. Y aquí, pues, al contrario de lo que hemos hecho en vídeos anteriores, en el cual hemos estado utilizando siempre la plantilla Basic Activity, pues vamos a utilizar la plantilla Empty Activity. También acerca de esto me habéis hecho muchas preguntas desde que comenzamos el curso. Al escoger la plantilla Basic Activity, que es la que hemos utilizado hasta ahora, Android Studio nos crea dos archivos XML dentro de los layouts, ¿no? Uno que es Activity Main y otro que es Content Main. En el Activity Main, pues Android Studio lo reserva a todo lo que son elementos flotantes, como por ejemplo el botón, por el que me habéis preguntado muchas veces que cómo se quita, y también pues para algunos menús especiales, etc. Si escogemos Empty Activity, actividad vacía o en blanco, que es lo que vamos a hacer ahora, Android Studio no nos va a generar el archivo Content Main, directamente nos generará solamente un XML, el Activity Main. Bueno, pues le vamos a dar a siguiente para que veamos que la forma de trabajar es exactamente la misma, ¿no? Y en esta pantalla del asistente, en el cual nos pregunta por el nombre de la actividad y por el nombre del layout, vamos a dejarlo como aparece por defecto, pulsamos en finalizar, y aquí pues esperamos a que Android Studio pues construya nuestro proyecto. Una vez nos ha construido el proyecto, pues si echamos un vistazo a la carpeta Resources y dentro de Resources nos vamos a Layout, pues vemos como efectivamente aquí tenemos el Activity Main, pero ya no tenemos el Content Main, ¿no? Nos abre Android Studio el Main Activity Java y el Activity Main XML. Voy a bajar la versión de Android, en vez de la preview de la versión N, pues lo bajo a la 23 y aquí tenemos ya nuestra aplicación con su título. Bueno, pues evidentemente tenemos que comenzar por confeccionar lo que va a ser la interfaz o la primera pantalla de bienvenida. Entonces yo lo que pretendo es crear una aplicación en la cual pues aparezca el título de la aplicación, Asteroides, Rocas o como lo queráis llamar, y luego debajo pues una serie de botones, tanto para comenzar a jugar, como para salir del juego, como para algunas opciones de configuración, información adicional, etc. En definitiva, va a tener un texto y 4 botones. Quiero que cuando el dispositivo esté en vertical, estos elementos pues estén perfectamente alineados, y esto es algo que ya sabemos hacer. Debemos comenzar por cambiar el Relative Layout por un Linear Layout, será más adecuado seguramente y concretamente en vertical, y luego pues empezar a agregar elementos. Y más adelante vamos a agregar una novedad, y es que vamos a cambiar el layout, la visualización de nuestra aplicación de vertical a horizontal. Hasta ahora todo lo que hemos hecho
pues contiene la misma visualización tanto si el dispositivo está en vertical como en apaisado, como en horizontal. Pero hay algunas veces que la aplicación cuando se pone en horizontal no se muestra correctamente y esto se soluciona creando un layout diferente, más ajustado al dispositivo en horizontal. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. De momento comenzamos por cambiar el Relative Layout. Este texto no nos vale, con lo cual lo vamos a eliminar. Y aquí, como decía, pues vamos a cambiar el Relative Layout. Luego entonces nos vamos a texto y en la etiqueta XML, bueno, pues cambiamos el Relative por un Linear. Con lo cual ya tenemos aquí el Linear Layout. Vamos a cambiarle entonces la orientación. Para ello, pues creamos una nueva línea dentro de lo que es la etiqueta Linear Layout, antes de que se cierre el paréntesis angular, el corchete, y aquí pues le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle Android Orientation y aquí pues le decimos vertical. Y con esto pues ya hemos cambiado el layout. Si nos vamos a diseño, pues vemos como efectivamente así es, ¿no? Aquí vemos cómo nos lo ha cambiado perfectamente. Una vez que hemos hecho esto, debemos incluir pues el primer texto. Luego entonces yo quiero que aparezca todo esto también centrado verticalmente, es decir, que el texto no aparezca en la parte superior, sino que aparezca pues justo en el centro de la pantalla. Esto lo podemos hacer desde el panel propiedades. Si en Component Tree seleccionamos con un clic el Linear Layout que acabamos de crear y nos vamos a Gravity, pues dentro de Gravity le podemos decir Center y con esto pues lo habremos conseguido, de tal forma que ahora cuando incluyamos un elemento, en este caso pues va a ser un Lord's Text, pues aparezca en el centro. Dicho esto, pues si directamente lo meto en el Linear Layout, pues fijaos cómo efectivamente así es. Siguiente paso, bueno, pues cambiar el texto por el título de lo que será la aplicación. Y ya que me encuentro en el panel de Properties, pues lo voy a seguir haciendo desde aquí. Si nos vamos a texto, aunque después cambiaremos esto, pues vemos que aquí nos dice Large Text, pues yo voy a poner rocas. Lo suyo sería que vosotros pusierais, voy a pulsar intro para que lo coja, pues el título que le habéis dado a la aplicación, ¿no? Si le habéis llamado asteroides, asteroides. Yo, como lo he llamado rocas, pues rocas. Y ahora, pues voy a incluir el primer botón. Luego, entonces, arrastro el botón a lo que sería dentro del Linear Layout y vemos como aquí ya aparece el primer botón y arrastro 3 botones más, de tal forma que tenga ya los 4 botones. Ya la interfaz va tomando cuerpo. Vamos a ver cómo podemos separar un poco lo que sería el título de los botones. Hay varias formas de hacer esto. Podemos hacerlo, por ejemplo, con un padding, es decir, si yo selecciono el texto, pues en el panel Properties tiene que haber por ahí una propiedad que es el padding. Esto, quien tenga conocimientos de CSS sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y al desplegar el padding, pues vemos que tiene padding all, lo que sería crear una separación en los 4 lados, por arriba, por la derecha, por abajo y por la izquierda. Left, izquierda, top, right y bottom, pues correspondería a una separación desde lo que es el elemento, en este caso el texto, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos aquí rocas y el padding lo que hace es controlar, si le decimos todo, la separación por los 4 lados de este elemento respecto a lo que hay a su alrededor. Pero yo quiero crear una separación solamente por abajo, para que lo que aparece a continuación, que es el botón, pues esté más separado, ¿no? Y eso lo conseguimos con un padding bottom, es decir, un padding por la zona inferior. De tal forma que si yo aquí en bottom le digo, por ejemplo, 20 dp, ya hemos hablado de las unidades de medida anteriormente, y le doy al Enter, voy a quitar el zoom para que veáis el efecto en la vista previa, pues veis cómo hemos creado una separación. Si le queréis crear más separación, pues eso ya os lo dejo a vuestro criterio. Y luego también me gustaría que estos botones ocuparan todo el ancho de lo que es la pantalla, ¿no? De lo que es la interfaz, para que sea más cómodo de pulsar. Y eso lo conseguimos pues trabajando con la propiedad Layout Width. Vemos como, por ejemplo, al seleccionar el primer botón, pues tiene un Layout Width Graph Content. Hemos hablado también en vídeos anteriores qué es lo que significa eso, ¿no? Que se adapta al contenido, pero si le decimos, aquí no, en el desplegable, en la flecha, si le decimos Match Parent, lo que le estamos diciendo con esto es que haga un match, una correspondencia o se adapte al parent, es decir, al padre. Dicho de otra forma, le estamos diciendo que el width, el ancho, debe de ser el mismo que el componente padre. Y el componente padre de este botón, al igual que de los demás, es el Linear Layout. Con lo cual, como el Linear Layout está ocupando todo el ancho, pues con esto conseguimos que el botón tenga el mismo ancho que el padre. Luego entonces vamos a ver si es verdad. Le decimos aquí Match Parent y vemos como el botón se ensancha. Bueno, pues hacemos lo mismo con el resto de los botones. Esto lo podríamos hacer también desde código, pero como hemos trabajado en vídeos anteriores bastante en código, pues lo estoy haciendo ahora desde el panel de propiedades, ¿no? Bueno, pues aquí vamos diciéndole Match Parent y ya tenemos los 4 botones tal y como quería. Y ahora, pues una vez llegados a este punto, vamos a lo que verdaderamente nos interesa de este vídeo y es cómo empezar a utilizar recursos.
Como podéis observar, los botones por defecto tienen un texto que es New Button y nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es cambiar este texto directamente tanto en las vistas botones como en los textos, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos como lo hacíamos hasta ahora, que es lo que muchos de vosotros me decíais, eso no se hace así, ya lo sé, pero hay que ir poco a poco en el curso, ¿no? Pues lo que haríamos sería seleccionar el botón, irnos a la propiedad text y aquí cambiar el texto, ¿no? En vez de New Button, pues aquí podríamos, por ejemplo, comenzar o jugar o lo que queráis poner, ¿no? Y el texto cambia. Esto se puede hacer así y funciona, pero no estamos utilizando recursos, que vamos a ver ahora qué significa eso, y sobre todo no nos permite que nuestra aplicación sea multidioma. Es decir, ya sabéis que el objetivo final de una aplicación casi siempre pues es colgar la aplicación en Google Play y que la gente se la descargue, y esto pues lo puede descargar una persona que habla en español, en América del Sur, Latinoamérica o aquí en España, pero también se lo puede descargar una persona de otro país que hable otro idioma. En ese caso, si lo hiciéramos así, aquí va a poner siempre comenzar. Me da igual que se lo descargue un inglés, un francés y un español. Si utilizamos recursos, esto es lo que nosotros podemos cambiar. Luego entonces, ahí pues en vez de utilizar un texto directamente, utilizaríamos recursos. Para utilizar recursos, lo que tenemos que hacer es dentro de la carpeta Resources, Res, ¿no? De los recursos, irnos a la subcarpeta Values, y dentro de Values hay un archivo muy importante que es Strings XML. Este archivo es el que almacena o el que puede almacenar los textos de la aplicación para que de esta forma pues vayan cambiando según el idioma o la región donde se encuentre la persona que descarga la aplicación. Entonces, para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es abrir el archivo strings XML y vemos cómo se encuentra prácticamente vacío. Tan solo tiene una etiqueta resources de apertura, otra de cierre, y luego pues aquí está lo que sería el nombre de la aplicación, que es el único recurso que por defecto nos va a crear Android. Esto lo que ha hecho es crear un recurso con esta etiqueta para lo que sería el título de nuestra aplicación. Y esta sería la estructura que debe tener una etiqueta para crear un recurso de texto. String name, el nombre que le queremos dar al recurso, y luego pues el texto de ese recurso. No confundir lo que sería el nombre del recurso con el texto del recurso. Este nombre es el que nos va a servir para poder identificar desde la aplicación a qué recurso apuntamos. Ahora después lo vais a entender. De tal forma que se trata de crear pues, una etiqueta de estas características por cada botón con el texto que queremos que tenga el botón. Luego entonces yo lo que haría pues, sería dentro de este archivo crear un poco de hueco y empezar a crear etiquetas de estas características. Es decir, aquí un string name y ahora pues el nombre que le queremos dar a este recurso. Como se trata del recurso para el primer botón, que es el que el usuario pulsará para comenzar a jugar, pues aquí podemos llamarlo, yo qué sé, quizás inicio, por llamarlo de alguna forma. Puede ser el nombre que vosotros queráis. Aquí cerraríamos el paréntesis angular de esta etiqueta. Android Studio ya nos crea automáticamente la etiqueta de cierre string y ahora vendría lo importante, que es el texto que queremos que aparezca en este botón. Y aquí pues podemos poner, por ejemplo, jugar, algo así, ¿no? Bueno, mira, ya que estamos en español, pues aquí iría una exclamación de apertura y una de cierre, por ejemplo. Algo así, ¿no? Y ahora, pues, repetimos el proceso para los otros 3 botones. Recuerdo que teníamos en nuestra aplicación 4 botones. El primero, que es este, ¿no? Que va a poner jugar. En el segundo, pues, va a poner, por ejemplo, yo qué sé, configuración. En el tercero, va a poner, por ejemplo, salir. Y en el cuarto, pues, va a poner, por ejemplo, datos adicionales, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con el segundo botón, en el que tiene que poner configurar. Luego entonces, bueno, para no tener que escribir tanto, pues yo voy a coger esta etiqueta, la copio, control C, y la voy a pegar debajo, 2, ahí va. Aquí he debido de copiar mal. Repito el proceso, selecciono la etiqueta, digo para no escribir tanto y voy a tardar casi más, ¿no? Pego, pego y pego. Ya tengo 4 etiquetas, una para cada botón. Evidentemente Android Studio me está marcando un error porque no puede haber 2 etiquetas con el mismo nombre identificativo. Aquí tenemos que empezar a cambiar cosas. Vamos a la segunda etiqueta, que era para el elemento de configurar. Voy a llamarlo, por ejemplo, config. Y aquí, pues, en vez de jugar, pues tiene que poner, por ejemplo, configuración. La tercera etiqueta va a ser para el elemento salir. Luego, entonces, el nombre identificativo pues va a ser salir. Y el texto va a ser salir. Puede coincidir lo que es el nombre del recurso con lo que es el texto en sí. Y luego, pues la última, la voy a llamar, por ejemplo, de adicional.
ya que estamos vamos a escribirlo bien, ¿verdad? Y aquí que ponga, por ejemplo, pues datos adicionales un poco largo. Vamos a hacer que ponga, por ejemplo, info, ¿no? O información. Y bueno, pues con esto ya tendríamos nuestros primeros 4 recursos. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza esto en nuestra aplicación? Nos vamos a ActivityMain y ahora debemos hacer que cada uno de estos botones apunte al recurso correspondiente que acabamos de crear para saber qué texto debe de coger. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Seleccionamos el primer botón y desde el panel de propiedades, también se podría hacer, por supuesto, desde texto, pero yo entiendo que es más fácil aquí. Nos vamos a la propiedad text y fijaros como donde solíamos poner el texto nosotros manualmente, a la derecha hay un botón con 3 puntos. Si pulsamos en ese botón nos va a salir una ventana emergente que nos va a permitir escoger el recurso de texto que queremos para este botón. Voy a quitar el zoom para que salga la ventana y la podamos ver todos. Aquí está. Y si echamos un vistazo en esta ventana, pues vemos cómo navegando hacia abajo nos encontramos ya con los recursos que hemos creado hace un instante. Hemos creado 4 recursos, pues aquí están. Estos otros recursos que aparecen aquí son recursos por defecto de Android Studio que se pueden utilizar en nuestras aplicaciones, ¿no? Pero esto lo vamos a ver más adelante. De momento, como estamos en el primer botón, pues creo que todos estamos de acuerdo que debemos utilizar el recurso inicio. Bueno, pues se selecciona, se pulsa en OK y fíjate cómo automáticamente en la vista previa ya aparece ahí el texto. Bueno, pues así se haría con el resto de los botones. Puede ser que alguno de vosotros esté pensando, pues así tardo muchísimo más que si lo pongo directamente. Sí, claro, evidentemente, pero te va a permitir que tu aplicación sea multiidioma, que es una de las cosas muy interesantes, ¿no? Y no solamente eso, sino que también se le puede dar más aplicaciones en el futuro. Bueno, pues voy a hacer lo mismo para el resto de los botones. Selecciono el segundo botón y lo mismo, ¿no? Me voy a Text y aquí pues selecciono el recurso. A ver dónde está. Aquí. Este era para, hemos dicho aquí que tenía que ir configuración, pues config. Ya nos pone el texto. Si quisiéramos hacerlo, en vez de desde el panel de propiedades, desde la vista texto, bueno, pues sería exactamente igual, ¿no? Nos vamos a texto, fíjate cómo aquí nos crea concretamente esta propiedad, ¿no? Para decirle a qué recurso debe apuntar, pues hacemos lo mismo con el resto de los botones, ¿no? Entonces, aquí en vez de decirle, ¿dónde está esto? Aquí en Android Text New Button, pues lo que le tenemos que decir es @ Fíjate como el asistente de Android Studio enseguidamente ya me ofrecen pues los que empiezan por string barra, ¿no? Que esta sería la sintaxis. Entonces, como este va a ser para el de salir, pues en este caso habría que escoger string salir. Si nos vamos ahora a vista diseño, pues observamos cómo tiene el texto de salir. Es decir, lo puedes hacer desde propiedades o desde texto, como os acabo de enseñar. Y voy a terminar el último. Seleccionamos el último botón y aquí pues hacemos lo propio, ¿no? Cogemos el recurso y este iba a ser para datos adicionales. Pues el nombre del recurso de adicional, y repito una vez más, no confundir el nombre del recurso con el texto del recurso. El nombre del recurso en esta ocasión es de adicional, pero el texto del recurso es información. Y bueno, pues este sería el comienzo. Vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo vídeo pues seguiremos trabajando y veremos, por supuesto, cómo hacer que esta aplicación cambie este texto dependiendo de la configuración regional del dispositivo, en definitiva dependiendo de si se ha descargado la aplicación un inglés, un francés, un alemán, etc. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.